Ya. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien. La Hola, idea, recuerden que la idea de la clase de hoy día era para trabajar en la guía número 7, que realizar los ejercicios de la guía número 7 y así tener, para comprender mejor cómo ir desarrollando cada ejercicio. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, los primeros lo habíamos trabajado, recuerdo yo, el número 1. Igual lo podemos recordar. Entonces teníamos aquí que cuando un péndulo oscila hacia adelante y hacia atrás, las fuerzas que actúan sobre la masa suspendida son la fuerza gravitacional, la fuerza de la cuerda de soporte y la resistencia del aire. Entonces, ¿cuáles de estas fuerzas realizan trabajo sobre el péndulo? Entonces tenemos que el péndulo tenemos la fuerza gravitacional, la tensión y la resistencia del aire. En la tensión de la cuerda se mantiene con una distancia constante, por lo tanto no hay una distancia que varíe, por lo tanto esta no se consideraba como una fuerza que influyera en el trabajo del péndulo, o sea, no que no va a realizar trabajo, y la resistencia del aire y la fuerza gravitacional sí, porque esos van con el movimiento. Entonces tendría que ser esta, ya hemos dicho que era la fuerza gravitacional y la resistencia del aire. ¿Ya? Esta que está acá, habíamos encontrado cuánto era el valor del trabajo que se aplicaba entre los 3 y los 7 metros. Eso lo realizamos aplicando que trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si yo quiero saber el trabajo realizado entre dos puntos, voy a tener como un delta de trabajo, o sea, un trabajo final menos un trabajo inicial. El trabajo final va a ser el que ocurra a los 7 metros. O sea que acá vamos a tener la fuerza, que son de 12 por los 7, menos... no, esto lo habíamos trabajado de otra forma, sorry. Ya, lo siento, aquí cometí el mismo error que cometí, sabes que se lo expliqué al principio. Entonces, acá, ¿qué consideramos? Que tenemos entre el 7 y el 3, claro, queremos conocer, tenemos entre el 7 y el 3, 4 metros, ¿ya? Eh, Cuando yo hablo de trabajo, estoy sacando el área que tengo bajo esta curva, por lo tanto aquí voy a tener dos figuras. Tengo un triángulo que tiene lado 10 y lado 4, y tengo un rectángulo que tiene lado 2 y lado 4. Por lo tanto, si quiero sacar el trabajo, voy a hacer multiplicar este 4 por 10, o sea, me da 40, dividido en 2, porque es de un triángulo y me da 20. Entonces 20 sería el trabajo en esta parte, más 4 por 2 son 8, entonces aquí vamos a tener que el área es 8, o sea que el trabajo va a ser el área del triángulo, más el área de ese rectángulo. Entonces aquí el trabajo me va a dar 20 más 8, o sea 28 joules. Yo sé que eso cuando lo trabajamos parece que me dio otro resultado, pero esta es la respuesta, esta es la forma correcta de hacerlo, chiquillos. Ya saben, me confundí. Y ahora, la verdad es que me preparo mejor para poder realizar este ejercicio. Y esta es la forma correcta. Uno tiene que sacar el área bajo la curva. Ya el trabajo es el área bajo la curva en un gráfico. Entonces teníamos que sacar el área de este triángulo y el área de este rectángulo. Recuerden que el área del triángulo es base 4 por altura, que son 10, o sea 40, dividido en 2. Entonces por eso me dan esos 20, que serían los 20 joules. Y el de rectángulo son los 4 por los 2, entonces me da 8 joules. Y después al final el trabajo total va a ser la suma de esas dos áreas, que son 28 joules. Entonces ahora vamos al ejercicio número 3. Ya, si el trabajo que realiza la fuerza F sobre la masa M a lo largo de la distancia D, ver figura, no cambia si solo variamos U. Entonces no va a cambiar, no cambia, me están diciendo que si no cambia,
Si se varía la masa, si se varía el desplazamiento, si se varía la fuerza, o se varía el ángulo, o cualquiera de las anteriores. Recordemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento, y si tengo un ángulo, va a ser el coseno de ese ángulo. Por lo tanto, estas son las variables que están implicadas cuando nosotros tenemos trabajo. Entonces, si nosotros variamos la fuerza, va a cambiar el trabajo. Si cambiamos la distancia, va a cambiar el trabajo. Si cambiamos el ángulo, va a cambiar el trabajo. Pero la única que no que afecta en este caso las opciones es la masa. La masa no está implicada dentro de esta expresión. Ya, ahora me preguntan sobre la dimensión de trabajo. Ya, cuando hablamos de dimensión es distinto a hablar de magnitud. Cuando hablamos de dimensión tenemos que la masa se mide, o sea, su magnitud es el kilogramos. Ya, vamos a hacerlo al revés, lo explico como al revés. Tenemos masa por un lado, masa que su magnitud es el kilogramo y su dimensión es m, de masa. Tenemos longitud, que su magnitud es metro y su dimensión es L. Y tenemos tiempo, que su magnitud es segundo y su dimensión es T. Esas son la diferencia entre una magnitud y una dimensión. Entonces, cuando me preguntan por la dimensión del trabajo, vamos a partir que trabajo, W, es fuerza por desplazamiento. Y acá vamos a recordar que fuerza es masa por aceleración, y eso por esta distancia. Entonces, al final nosotros podemos considerar que trabajo es esta unidad, masa por aceleración por distancia. Ahora aquí abajo vamos a anotar las unidades de medida que tienen estas variables. Entonces, la masa se mide en kilogramos. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y la distancia, el desplazamiento, es una longitud. Entonces, metro. Ahora esas magnitudes las vamos a pasar a dimensiones. O sea que si tengo kilogramos, va a ser masa. Si tengo metro, va a ser longitud. Si tengo un tiempo al cuadrado, va a ser, o sea, un tiempo elevado a 2. Y si tengo otro metro, o sea, otra longitud. Entonces me queda esta expresión, m por L partido en t cuadrado. Si nosotros resolvemos eso, es lo mismo que tener m por L cuadrado. Y para que me quede todo arriba, vamos a dejar como un t elevado a menos 2. Entonces vamos a tener m por L elevado a 2 por t elevado a menos 2. ¿Ya? Entonces esta es la diferencia entre tener una magnitud, esto es magnitud, y esto es una dimensión. Esa es la diferencia entre cada una, magnitud y dimensión. Ya, vamos acá al número 5, me dice, un carro se desplaza. ¿Ah? ¿Alguien tiene una duda? ¿Escuché por ahí alguien hablar? No. Ya, tenemos acá, un carro se desplaza de un punto a otro por una montaña rusa. Si existe roce entre el carro y la pista, ya, ver figura 3, entonces el trabajo que realiza la fuerza de roce y la fuerza normal a lo largo de la trayectoria son respectivamente. Ya, entonces tengo fuerza de roce y tengo fuerza normal a través de toda la trayectoria. Cuando está el carrito acá, cuando está el carrito acá, cuando está el carrito acá. Entonces, en todo momento voy a tener una normal, fuerza roce. Normal, fuerza roce. Normal, fuerza roce.
en todo momento voy a tener todo eso. Normal, fuerza de roce. Sí, entonces me preguntan por el trabajo que realiza la fuerza de roce y la normal. ¿Cómo va a ser el trabajo y la fuerza de roce? El trabajo y el trabajo, me gusta con el trabajo que realiza la fuerza de roce y la fuerza normal. Ya, entonces la fuerza de roce. ¿Cómo sería el trabajo que realiza la fuerza de roce? Trabajo, fuerza por distancia. ¿Va a existir un trabajo que realiza la fuerza de roce o no? Aquí quiero ir con esta pregunta. ¿Esa fuerza de roce es solo en un momento o se va aplicando a través de una distancia? ¿La fuerza de roce está siempre presente o solamente en un momento? Eso es lo que quiero que ustedes me respondan. Siempre. Siempre. Ya, siempre está presente, por lo tanto, va a ser a través de una distancia, ¿o no? ¿Sí? Porque yo no voy a tenerla como, por ejemplo, que voy a tener esa superficie que está ahí y la fuerza de roce no va a estar solo acá, sino que la fuerza de roce está durante toda la pista, ¿verdad? Por lo tanto, recuerden que para que haya un trabajo tiene que haber una fuerza que se está aplicando, que en este caso es la fuerza de roce, y tiene que haber un desplazamiento. Eso quiere decir que si estoy en esta posición y llego hasta esta posición, tengo un desplazamiento, me moví. Por lo tanto, aquí tengo un trabajo entre la fuerza de roce que se produjo y el desplazamiento que hubo. ¿Ya? Entonces, ¿tengo fuerza? Sí. ¿Tengo un valor de fuerza? Sí. ¿Tengo un desplazamiento? Sí. También tengo un desplazamiento. ¿Ya? Entonces ahora veamos, la fuerza de roce siempre va contraria al movimiento, por lo tanto es una fuerza negativa. Entonces el trabajo también me va a quedar negativo, porque va a tener un negativo por un positivo, entonces me va a dar un trabajo negativo. ¿Ya? Me va a quedar una fuerza negativa por un desplazamiento. Entonces, como me queda una fuerza negativa por ese desplazamiento, el trabajo va a ser negativo. Entonces tengo dos opciones, que sean los dos negativos o que uno sea negativo y el otro sea cero. Entonces analicemos ahora la fuerza normal. La fuerza normal siempre va perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿la fuerza normal tiene un desplazamiento o no tiene un desplazamiento? Sí, sí tiene desplazamiento. Ya, Dylan, ¿dónde está el desplazamiento de la fuerza normal? Dime. En este caso sería para abajo. ¿Cómo para abajo? Cuan- pal- Dirigiéndose para la parte de abajo. Al opuesto de donde se está. Sí, Tú me ahí. dices que si está acá, Sí. pero yo tengo ahí, pues, tengo igual siempre hacia arriba. Entonces tú me dices que porque aquí está la flecha apuntando hacia allá y acá está apuntando hacia arriba, tengo un desplazamiento, No. eh, ¿no? Entonces dime, no. ¿cómo es lo que tú me planteas? Yo lo digo por lógica, po. Si hay algo que esté en esa posición, obviamente que se va a caer para abajo. Pero recuerda que esto es una fuerza. Aquí está la normal, ¿verdad? Sí. Decimos que aquí está mi carrito. Si mi carrito después está acá, está la normal acá. ¿Cuánto hay desplazamiento entre las normales? Sí. Va, digo, ¿Cuánto se entre las desplazó? normales. No, pues, entre las normales no. No hay desplazamiento. Ah, de ver. ¿Hay desplazamiento de la fuerza de roce? Mira la diferencia que te digo yo con la fuerza de roce. ¿Hay desplazamiento en la fuerza de roce? Estoy acá y llegué hasta acá. ¿Hay un desplazamiento? No, pues. En la fuerza de roce sí. Ah, sí, Hay un desplazamiento porque voy en el mismo eje. Voy en el mismo eje, moviéndome. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos los diagramas de cuerpo libre y después sacábamos la fuerza y decíamos, en este eje no hay movimiento, por eso es cero la aceleración? Aquí es lo mismo. Yo no me estoy moviendo en el eje Y, me estoy moviendo solamente en el eje X en este caso. Bueno, en este caso tengo una serie de movimientos acá entre X y Y, pero al final ese vector N siempre va a ir perpendicular, nunca
va a recorrer una distancia, sino que ese n se mide a partir de la superficie donde esté yo parado. ¿Se entiende, no? Entonces esa es la diferencia entre esa fuerza que va, al final tenemos una trayectoria que esto va siguiendo, ¿sí? Una trayectoria que es mi montaña rusa, que a través de esa trayectoria va la fuerza de Rosa oponiéndose a este movimiento. Pero la normal que va perpendicular a la superficie, esa no es que esa se vaya desplazando. ¿Ya? ¿Por qué esa variable no se va desplazando? Porque esa va en otro eje, no va en el mismo eje que nosotros vamos viendo el movimiento. Porque si en este caso tenemos que nuestro carrito está inclinado, mi normal va perpendicular, siempre va perpendicular, siempre genera un ángulo de 90 grados. Y recuerden que acá hablamos acá, que si tenemos un coseno de 90 grados, o sea, algo perpendicular, coseno 90, si nosotros lo calculamos, vemos la calculadora, coseno de 90, coseno de 90 es 0. Por lo tanto, si es 0 esto, el trabajo es 0. Entonces aquí, entre esta fuerza, la superficie, y la fuerza de cómo está aplicada, se forma ese coseno 90 y ese coseno 90 es 0. Por lo tanto, no hay un trabajo que realice esta fuerza. Entonces, por eso esta pregunta, la alternativa de la letra E, que era negativo y 0. Ya, vamos al siguiente. Ahora, una persona levanta una masa desde el piso hasta una altura h. Si la levanta de 3 maneras distintas, usando los mecanismos que muestran las figuras juntas, es correcto afirmar respecto al trabajo que debe realizar para subir este cuerpo. Entonces, ¿en cuál ustedes creen que la persona realiza un mayor trabajo que en todas las anteriores? ¿O en todas realiza lo mismo? ¿Cómo creen ustedes que se comporta esto? Mm, yo diría que la 1, ¿En la 1 se realiza un mayor trabajo? sí, Ya, ¿y por qué se realiza un mayor trabajo según tú en la 1? porque la otra yo puedo ver que tienen como un tipo de soporte, entonces no tenéis que hacer tanto tipo de fuerza. Ya, ya, entonces tú dices que en la 1 realiza un mayor trabajo, entonces el trabajo en 1, un trabajo en 1, un trabajo en 2 y un trabajo en 3. Ya, entonces después, si comparo el trabajo 2 y el trabajo 3, ¿en cuál voy a realizar un mayor trabajo? ¿En el 2 o en el 3? En el 2, En el 2 realizo un mayor trabajo que en el 3. sí, pues, porque Dime, dime. yo veo que la esta como negra, los círculos, veo como que tienen un soporte, entonces no ¿Sí? lo estoy contando como que también lo tiene que agarrar él. Ya, entonces mira, ¿qué les puedo comentar? Fuerza es igual, claro, el trabajo es igual a fuerza por una distancia. Si ustedes se dan cuenta acá, la distancia que él tiene que recorrer con de esta cuerda, es más larga que esta distancia que está acá y que esta distancia que está acá chiquitita. ¿Se dan cuenta la diferencia entre esas distancias que está recorriendo el bloque? Entonces, en este caso, tiene que recorrer una distancia mayor. O sea que si el D aumenta, el trabajo va a aumentar. Si el D después es más bajito, va a tener un trabajo pero no tan alto. Y si el D es más chiquitito, el trabajo va a ser menor. Entonces, es cierto lo que dice Dylan, que tenemos que el trabajo 1 va a ser mayor a los dos trabajos y que aparte que el trabajo 2 va a ser mayor al trabajo 3. Por lo tanto, la opción correcta sería la alternativa A, que trabajo 1 es mayor al trabajo 2 y es mayor al trabajo 3. Profe, tengo una Dime, pregunta. dime. Usted dice que es por la distancia, que por la fuerza que
Por eso tiene que hacer más fuerza. Pero si uno piensa esto, con un círculo llega la primera, con un puro círculo llega a esa distancia. Pero si ponemos la otra, tendría como la mayor distancia, po, porque le da vuelta al mismo círculo y llega a la misma zona. ¿No Claro, sería mayor distancia? pero tú cuando, para levantar, porque al final lo que estamos viendo es que una persona levanta una masa desde el piso hasta una altura h, ¿cachai? Estamos Sí, levantando esa masita, ¿ya? Entonces yo, para realizar este trabajo, necesito mover menos la cuerda. Necesito mover menos la cuerda porque eso mismo que me dices tú, que pasa más la cuerda al final por entre medio de las ruedas, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Que yo al levantar menos esta cuerda, al pasar por estas dos, por ejemplo, después ya, al pasar por este sistema que tenemos aquí de polea, yo levanto un poco y se va a ir levantando al tiro esa masa. En cambio acá, si yo quiero generar una altura mayor, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que bajar más esta cuerda para que esta masa se levante a la misma altura. ¿Se entiende cómo es la diferencia? sí, ¿Sí, cachai? Que ahí tengo, sí, sí, decís tú, está más enrollado por las ruedas, pero al final, yo al sí, aplicar un poquito de fuerza, voy a se levantar entendió eso. rápido. ¿Sí? Sí, se entendió rápido. Ya, bacán. Ya, vamos al ejercicio número 7. Tenemos acá, respecto al trabajo que hace la fuerza mostrada en la figura 4, T1, T2 y TF es correcto que. Entonces, vamos a analizar, recuerden que estamos haciendo el trabajo que realiza la fuerza. Entonces, el trabajo, yo tengo una fuerza, ¿ya? Recordemos el tema aquí de las tensiones. Entonces, tenemos una fuerza, esta fuerza está tirando a esta masa, está tirando a esta masa 1, que a su vez la tensión 1 va a tirar a esta masa 2 con esta masa 3 y la masa 2 va a tirar a esta masa 3. Recuerden que aquí están todas como relacionadas. Entonces se van moviendo todos juntas, tiene una cierta distancia que se van moviendo. Entonces acá me dicen, F, la fuerza de T1, F, T1 y T2 realizan el mismo trabajo, T1 y T2 no hacen trabajo, T1 y T2 hacen trabajo y es el mismo en ambos casos, F es el único que hace trabajo, F2 es el que hace menos trabajo. Entonces yo quiero que que pensemos esto de la siguiente manera. Cuando nosotros desarrollamos un diagrama de cuerpo libre primero, en este caso para el M1, M2 y M3, tenemos que aquí, por ejemplo, esto es normal, con la fuerza que se está aplicando, con la tensión 1, con la fuerza peso. Ya vamos a suponer que esto no tiene roce. Entonces después tengo T1, tengo una normal, tengo una masa, una fuerza peso, y tengo un T2 para acá. Y acá tengo un T2, una normal y una fuerza peso. Si yo analizo todo este movimiento en conjunto, completamente, o sea, considerando el sentido del movimiento, que para allá está positivo, para allá se está moviendo, voy a tener que la sumatoria de estas fuerzas van a ser F menos T1 más T1, voy acá, menos T1 más T1 más T2, me equivoqué, era primero el menos T2, menos T2 más T2, y eso es igual a la masa por una aceleración que tenga. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, los T1 se eliminan, y solo me queda que F es igual a M por la aceleración, o sea, solo me queda esta F. Esa única fuerza me queda acá. Por lo tanto, la única fuerza que queda presente en este sistema, cuando yo voy moviendo estas fuerzas, va a ser que F es el único que hace trabajo. Porque esta tensión 2, que por ejemplo en este caso, o esta tensión 1, que aquí está tirando a esta masa 2, también está tirando a esta masa 1, entonces se contraponen esa tensión y al final hace que esa fuerza sea nula.
Y es lo mismo acá, que tenemos que T2 está tirando por el lado derecho y T2 está tirando por el lado izquierdo. Entonces se contraponen esas fuerzas y se hace una fuerza cero. Entonces la única fuerza que me queda presente es esta fuerza F. ¿Bien? Profe, no entendí. ¿No entendió? Volvamos. Ya. Entonces, mira, Oscar, tenemos acá que cuando nosotros... Espérate, me quedo corrida la hoja. No se entiende. Ahí sí. Nosotros lo que hicimos primero fue realizar el diagrama de cuerpo libre, ya en cada uno de nuestros cuerpos. Ya, entonces diagrama de cuerpo libre de la masa 1, tengo una fuerza hacia la derecha, tengo una normal, tengo una fuerza peso, tengo una tensión 1 hacia la izquierda. Después del cuerpo 2 tengo una tensión 1 hacia la derecha, tengo una normal, tengo una tensión 2 hacia la izquierda y una fuerza peso. Y de la masa 3 tengo una tensión hacia la derecha, una normal y una fuerza peso. Cuando yo hago la sumatoria de la fuerza en X, voy a tener que las fuerzas menos, o sea, F menos tensión 1, más tensión 1, menos tensión 2, más tensión 2, me da igual a la masa por la aceleración que tenga el cuerpo. Y acá, si nosotros vemos, tengo menos T1, más T1, menos T2, más T2, por lo tanto se van a eliminar esas variables. ¿Ya? Entonces, lo único que me va a quedar va a ser que la única fuerza presente en este movimiento va a ser la fuerza F. Por lo tanto, si solamente tengo la fuerza F, va a ser la única fuerza que va a ejercer trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tensión 1 y la tensión 1 se eliminan entre ellas, igual que la tensión 2. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza, tómalo como una acción-reacción. Yo estoy tirando al M2, pero a su vez esa misma cuerda me está tirando al M1. Entonces se están contraponiendo. Y es lo mismo que la tensión 2. La tensión 2 está tirando al M3, pero al mismo tiempo está tirando al M2. Entonces se contraponen entre ellas y solamente me queda la fuerza F. Ya, tenemos acá, después el que sigue, dice, una persona arrastra un cuerpo de una masa de 20 kilogramos por un plano inclinado sin roce, mediante el mecanismo que muestra la figura 5. El trabajo que hace la fuerza de gravedad sobre el cuerpo, desde que parte desde el piso hasta que llega a la cima de la altura de 12 metros, es igual a. Entonces, ¿cómo calculamos ese trabajo? Tenemos una altura de 12. Recuerden que cuando yo quiero conocer un trabajo de un objeto que estoy subiendo, eso es masa por gravedad por una altura. Entonces aquí tendríamos que tener, esto la verdad es que no lo había realizado, la masa que serían los 20 por los 10 por los 12. Vamos a ver cuánto me da esto. 20 por 10. Profe, ¿por qué 10? Por la gravedad. Gravedad, 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 gravedad. Gravedad. Que consideramos la gravedad como 10 metros por segundo al cuadrado. Claro, si desarrollo eso, esto me da 2400. Ahora yo veo acá y tengo, ¿qué estoy haciendo yo? Si estoy, la fuerza de gravedad está apuntando hacia abajo, siempre apuntando hacia abajo, ya que la fuerza de gravedad es lo mismo que se conoce como la fuerza peso. Entonces tengo mg por h, ¿ya? mg es la fuerza, h es este desplazamiento en este caso, y me darían los 2400. Como está apuntando hacia abajo, es por eso que toma ese valor negativo y ahora son menos 2400, ¿ya?
¿Por qué? Porque en la fuerza de gravedad está, hay un tema de ceder trabajo y otro de recibir trabajo y otro de ceder trabajo. Y lo que está haciendo acá esta fuerza está cediendo este trabajo para poder subir. Por eso que es de con signo negativo. Que al final todos los trabajos que son negativos porque se van oponiendo al movimiento. Está una fuerza que va contraria al movimiento porque se está moviendo hacia la derecha, entonces esto está apuntando hacia abajo, ya va contraria hacia el al movimiento. Si se dan cuenta, no es necesario saber el valor del ángulo en este caso, porque yo quiero saber solo cuánto me va a costar subir esta caja hasta los 12 metros de altura. Ya, después tenemos acá el número 9, dice un objeto de 30 kilogramos que viajaba a 4 metros por segundo. Al llegar a un punto entra en una zona rugosa y al mismo tiempo una persona ejerce una fuerza contraria a su movimiento. Si el cuerpo se detuvo después de 12 segundos, entonces el trabajo realizado por la fuerza neta, desde que es frenado hasta que se detiene, es. Ya, entonces este la verdad es como un desafío bien grande porque yo lo vi y traté como de entenderlo. Este está un poquito más complicado, entonces vamos a considerar lo siguiente. Entonces me preguntan por la fuerza neta, desde que es frenado hasta que se detiene. Entonces si nosotros pensamos el diagrama de cuerpo libre de este objeto, tenemos una fuerza normal, tenemos una fuerza de peso, esta fuerza F, ya que yo voy a colocar hacia este lado, va a ser la fuerza que está aplicando esta persona para que se detenga, ¿sí? Y tengo también una fuerza de roce, que va a encontrar el movimiento. Si está moviéndose allá, la fuerza de roce va hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces eso es lo que, la situación que está pasando ahí. Tenemos que el cuerpo se detuvo después de 12 segundos. Entonces, si yo quiero sacar una fuerza neta, la fuerza neta, y se está apuntando ese trabajo, va a ser como la fuerza total del sistema. Y para saber eso, yo necesito saber acá que tengo una fuerza de roce, ya, contraria al movimiento, pero miren, vamos a partir de otro dato mejor, como esto. Vamos a partir del dato que me entregan una velocidad de 4 metros por segundo. Y me dicen que se detuvo después de un tiempo de 12 segundos. Cuando yo quiero conocer una aceleración, ¿ya? ¿Por qué me estoy hablando de aceleración? Porque yo tengo F es igual a una masa por una aceleración. O sea que yo aquí voy a poder conocer esta fuerza neta que ando buscando si sé que la aceleración de ese cuerpo y la masa de ese cuerpo. La masa de 30 kilogramos, ¿ya? Y la aceleración la puedo conocer. ¿Cómo conozco la aceleración? Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre un tiempo t, una diferencia de tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad final, o sea, hasta que se detiene, 0. Menos la velocidad inicial son 4 sobre estos 12. Por lo tanto, la aceleración en este caso va a ser 4 dividido en 12, 0.33, que es lo mismo que lo puedo dejar como menos un tercio, metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene mi cuerpo. Ahora, si yo reemplazo esto en la fuerza, voy a tener que si tenía 30 kilogramos por menos 1.3, ya, esto en metros sobre segundo, metros partido en segundo al cuadrado, voy a tener que la fuerza va a ser igual a menos 30 sobre 3 newton, que es lo mismo que tener menos 10 newton. Entonces ahora, esos menos 10 newton, ¿por cuánto los multiplico? Porque usted me va a decir, pero no me da una distancia. También me la dan. Tengo que esto viaja a 4 metros por segundo,
Y si esto lo multiplico por los 12 segundos, que es el tiempo que recorre... 48, no, tengo que... Espérense. No, aquí me falta saber la distancia que recorre. Entonces, tengo que viajar a 4 metros por segundo, ya tengo la fuerza. Entonces me falta saber esos 24. Con 72. A ver. Es 48 metros la distancia. ¿Dónde dice? No, que lo había pensado de esa forma, pero el tema es que se va frenando. Entonces no puedo considerar que va siempre a 4 metros por segundo. Entonces, por eso me iba a hacer eso y después me acordé que va frenando. No va siempre a una velocidad constante. Si fuera una velocidad constante, puedo hacer de multiplicar los 4 metros por los 12 segundos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, parto desde un 4 hasta un 0 en 12 segundos. Ya, si lo vemos gráficamente, tenemos lo siguiente, mira. Tenemos que aquí está el 4, aquí vamos a tener el 0, y aquí tenemos nuestros 12 segundos. Y lo que hace la velocidad hace esta figura. Entonces, lo mismo que trabajamos de antes, el área bajo la curva de esta figura me va a representar la distancia que recorre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 4 por 12 son 48, dividido en 2, 24. Entonces ahí me dan esos 24 metros, que esa es la distancia que recorre esto es, vamos a ponerle velocidad, metros sobre segundo, esto está en tiempo en segundos. Entonces, tengo que recorre 24 metros, entonces recorre 24 metros, esa es la distancia por los menos 10 que va a ser la fuerza, para conocer el trabajo. Entonces esto me da que son 240, menos 240 joules, el trabajo que realiza hasta detenerse. Entonces de nuevo, explicarlo de nuevo rápidamente, primero calculamos la aceleración a partir de la velocidad que me entregan y el tiempo, y saber que esto se detiene, entonces me da menos un tercio. Después con ese menos un tercio lo multiplicamos por la masa para obtener la fuerza neta que tiene este movimiento, que serían los menos 10 newton. Después, a partir de que la velocidad en el tiempo cero, entre comillas, que nosotros partimos observando este movimiento, o sea, desde que entra la zona rugosa y que la persona lo toma hasta que se detiene, se va desde los 4 metros por segundo hasta los 0 metros por segundo, y que eso está en el tiempo 12. Entonces calculamos acá el área de esta curva. Entonces vamos a tener base, que son 12, por altura, que son 4, 12 por 4 son 48, dividido en 2, 24 metros. Entonces el trabajo va a ser esos 24 metros por esos menos 10, y me van a dar menos 240 joules. Ya, sigamos con el otro. Entonces tenemos acá dos fuerzas actuando sobre el mismo cuerpo. Espera. No entendí cómo sacó el 24. El 24, no. El 24 lo saqué. Saqué el área de esta curva. Entonces el área de un triángulo es 12, la base, por la altura 4, me da 48, dividido en 2, y ahí me dan los 24. Base por altura dividido en 2. Ahí salieron los 24. ¿De dónde sacó el 2 para dividir? Porque esa es la fórmula del área del triángulo. El área de un triángulo se saca base por altura dividido en 2. Eso siempre ha sido, esa es la fórmula del área del triángulo. Como esto que está acá es un triángulo, usa esa fórmula.
Ya, sigamos con el otro porque recuerden que tengo una reunión a las 3, entonces alcanzar a avanzar lo que más pueda. Ya, este chiquillo, a ver, déjenme ver si lo voy a sacar ahora porque antes lo traté de sacar y no pude. Esa es la verdad, no pude hacerlo. Tengo velocidad, tengo un tiempo. Velocidad y tengo un tiempo, pero quiero saber lo que hace F1. Ya. Entonces, el trabajo que hace uno es el que hace el trabajo que hace dos. Claro, no, es que este me mareo con una parte que acá tengo un desplazamiento que puedo sacar con esta velocidad y con ese tiempo puedo sacar un desplazamiento, ¿ya? Entonces, que serían los 60. El tema que no me daba control después el otro. Entonces, este chico se lo voy a dejar pendiente, pero después este se lo voy a mandar en un video explicando cómo desarrollarlo. Ya, va a alcanzar a avanzar con lo otro. Ya, tenemos que Sara se encuentra en el primer piso de un edificio y sube una masa de 20 kilogramos al segundo piso usando un ascensor. Mariano, que también está en el primer piso, lleva una masa igual que la anterior hasta el segundo piso, solo que él lo hace usando las escaleras. Entonces, correcto que ambos realizan el mismo trabajo, Sara y Mariano realizan distintos trabajos, pero la potencia es igual en ambos casos. En ambos casos la potencia desarrollada es la misma, Sara hace un mayor trabajo, Mariano desarrolla una mayor potencia. Entonces recordemos que potencia, ya que lo nombran aquí dos veces, es trabajo partido en un tiempo. Entonces, ambos van a llevar la misma caja de 20 kilogramos y van a llegar al mismo destino. O sea que si yo lo veo como la fórmula de trabajo, fuerza por distancia, van a hacer la misma al final, el mismo trabajo los dos, porque van a llegar desde un punto que van a tener una fuerza o una masa que están cargando con una fuerza peso hasta una distancia final, ¿ya? Pero, ¿dónde está la diferencia? En el tiempo que se van a demorar cada uno. ¿Por qué en el tiempo? Porque claramente si uno sube, si uno lo hace usando el ascensor y la otra persona lo usa la escalera, claramente el que use la escalera se va a demorar más a la persona que use el ascensor. Por lo tanto, en este caso, la potencia que desarrolla en este caso Mariano va a ser mayor. Claro, porque a ver si voy por el ascensor me demoro menos tiempo. O sea que, por ejemplo, ponte que el ascensor sea muy veloz y me demore un segundo. Entonces va a tener que la potencia igual al trabajo. Pero si después tengo que voy por la escalera y me demoro 5 segundos, voy a tener que el trabajo, la potencia va a ser la quinta parte del trabajo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Pero estoy puro leseando, chiquillos, yo me equivoqué. Claro. ¿Qué ocurre? Que aquí en este caso, Mariana, al subir al segundo, no, Sara, Mariana era Mariana. Sara, al subir esa caja de 20 kilogramos al segundo piso usando el ascensor, si ustedes se dan cuenta acá, lo que ella hace al final, ya supongamos que la toma, porque no sé si la toma o no la toma la caja. Imagina que la toma y la lleva así como en brazos hasta el segundo piso mientras va en el ascensor. Ya, por lo tanto, ¿qué hizo ella? Ella se queda en un punto fijo con la caja en las manos y sube por el ascensor. En cambio, lo que está haciendo Mariano es tomando esa caja y la está desplazando hasta llegar al punto final, ya hasta el segundo piso. Por lo tanto, vamos a tener que, en este caso, Sara, no, Mariano desarrolla una buena potencia. Es que tengo la duda con el tema, porque la fuerza que realizan es la misma.
el desplazamiento también debería ser el mismo. Entonces ambos realizan el mismo trabajo. A mí esa sería la opción correcta, porque con la potencia no puedo trabajar con la potencia si al final claramente la potencia que realice Mariano va a ser menor por un tema de que va subiendo por la escalera. Pero su trabajo... Sí, ambos realizan el mismo trabajo. ¿Cómo que realizan el mismo trabajo? Y por eso me entra la duda porque como que espérame. ¿No sería Mariano el que haga más fuerza? Sí, eso es lo que estaba pensando, que Mariano sí, no, tienes razón. Estaba pensando en eso, pero no, nada que ver. No, yo voy por esta. Mariano desarrolla una mayor potencia. Ya, ¿por qué? Ahora le explico el por qué. Ya, no pueden realizar el mismo trabajo. ¿Por qué razón? Porque al final la distancia que se está que recorre Mariano va a ser mayor a la que recorre Sara, porque Sara va a estar en un punto fijo que está subiendo la caja nomás y va a subir el ascensor una distancia, pensémoslo así, ascensor, tenemos el ascensor, en cambio Mariano va a tener que hacer, supongamos que esto, escalera. Entonces esta distancia que recorre Mariano es mayor a la distancia que recorre Sara para llegar al segundo piso. Entonces, por Y lo tanto, también, el trabajo que va a realizar Mariano va a ser mayor al trabajo que va a realizar Sara. Entonces, la potencia que desarrollar la misma no va a ser la misma porque el tiempo, la potencia de partida va a depender del tiempo que se demore en cada uno. Sara tampoco puede hacer un mayor trabajo por el tema de que ella va en el ascensor, ¿ya? Por lo tanto, hay un desplazamiento mayor de parte de Mariano, la caja pesa lo mismo, entonces Mariano es el que hace un mayor trabajo, entonces Mariano desarrolla una mayor potencia. ¿Por qué desarrolla una mayor potencia? Porque al final tiene un trabajo que es mayor. Entonces, si tengo un valor de un trabajo que es mayor, aunque se muere más tiempo, ese más tiempo no va a significar a lo que la diferencia que va a realizar él a través de la escalera. Entonces, Mariano va a desarrollar una mayor potencia. también tiene importancia que él mismo tiene que moverse, que él recorre una distancia y Claro, también, no me que, sale el nombre, claro, es que incluso que hay fricción. se puede considerar que Sara no realiza trabajo. ¿Por qué Sara no realiza trabajo? Porque ella no se desplaza. Ella se sube en el ascensor y el ascensor es el que se está desplazando. Pero O sea, realmente, ella solo genera fuerza. claro, ella solo está levantando la caja, entonces el trabajo que realiza ella es el trabajo de tomar la caja desde la base y subirla a la altura, hasta donde la toma ella en la mano. ¿Cachai? Ese es el trabajo que realiza ella. Pero al subirse al ascensor y que el ascensor la lleve, no está realizando un trabajo. Ya, sigamos con la otra, chicos, para que alcancemos a analizar la otra, porque me quedan 4 minutos. Ya esto, el motor, mostrado en la figura 8, levanta un bloque de 2 kilogramos con velocidad constante, una distancia de 4 metros en un tiempo de 2 segundos. La potencia desarrollada por el motor es. Entonces aquí vamos a tener, como estoy levantando el objeto, vamos a tener que el trabajo es la masa por la gravedad por la altura que está levantando. Entonces, masa, 2 kilogramos, por la gravedad, que son 10 metros, 10 metros por segundo al cuadrado, y por la altura, que son 4 metros. Entonces esto me da 2 por 4, 8, 8 por 10, 80 joules. Esto es el trabajo. Ahora, si yo quiero conocer la potencia, tengo que usar trabajo, o sea, 80 joules, dividido en el tiempo, 2 segundos. Y eso me da 40 watts. 80 dividido en 2, 40. Entonces son 40 watts.
Aquí, este que está abajo, dice, una persona, que una escalera mecánica tiene que subir 60 personas por minuto, salvando un desnivel de 10 metros. Entonces, suponiendo que la masa media de las personas es de unos 60 kilogramos, la potencia que ha de tener como mínimo el motor es, entonces, si yo tengo acá 60 kilogramos por persona por los 60 personas que hay que subir por minuto, esto me da 3.600. 3.600 kilogramos que necesito subir por la escalera. Necesito recorrer un desnivel de 10 metros, o sea, una altura de 10 metros. No le vamos a dar acá, si no nos vamos a enredar. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Trabajo primero va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, la masa 3.600 kilogramos. La gravedad 10 metros sobre segundo y la altura también de 10 metros. Si yo multiplico estos valores, esto me va a dar que el trabajo va a ser igual a 3.600 y le agregamos 1, 2. O sea, me da 360.000 joules. Eso es lo que el trabajo que va a realizar la escalera. Ahora, quiero conocer la potencia, van a ser los 3.600 joules dividido en el tiempo. ¿En qué tiempo? Dice 60 personas por minuto. O sea, en un minuto, 60 segundos. Entonces ahí voy a hacer la división de los 360.000 dividido en 60, que es lo mismo que yo acá elimine esos dos ceros y que la potencia me da 6.000 watts. Entonces ahora ustedes me dicen, pero 6.000 watts no están las opciones. Sí está, porque 6.000 watts, esos tres ceros, al final es lo mismo que 6 kilowatts. Recuerden que el K significa 1000, o sea, lo mismo que un 10 elevado a 3, como lo quieran ver. 1000 por 6, 6.000. Entonces están los 6.000 watts. Ya, ahí lo guardé ya, se los voy a mandar después. Después el 14. Ya, este igual no, este lo podemos desarrollar mañana, que no es difícil de entender. Entonces vamos a ver el número 15 para terminar hoy día, chiquillos, y el otro se lo muestro mañana, igual que el anterior que quedó pendiente, mejor, ¿ya? Entonces tenemos acá dos máquinas de levantar distintos cuerpos hasta una misma altura. La máquina W debe levantar una masa de 10 kilogramos en un tiempo de 20 segundos, y la máquina I debe levantar una masa de 40 kilogramos en un tiempo de 5 segundos. Entonces hay que comparar la potencia de P de X y de P de Y. Entonces vamos a tener acá. Ya tenemos que trabajo cuando levantamos eso es mg por h. Y potencia es trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, si yo junto estas dos ecuaciones, voy a tener que la potencia va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura sobre el tiempo. Entonces, si analizamos la potencia de X, P de X va a ser masa, o sea, 10 kilogramos, 10 kilogramos por los 10 metros sobre segundo al cuadrado por una altura, h, que es la misma altura para ambos, y está en un tiempo de 20 segundos. En cambio, la potencia de I va a ser la masa, en este caso 40 kilogramos, por la gravedad, por la altura, sobre 5 segundos. Entonces yo miro las dos ecuaciones. ¿Qué tienen en común las dos ecuaciones? Este valor de h. Si se dan cuenta, tengo h y h. Entonces, ¿cuál va a ser la primera misión? Bueno, puedo resolver esto acá. 10 por 10 son 100. 100 dividido en 20, o es lo mismo que yo haga esto, miren. 0, 0, 10 dividido en 2, 5. O sea que P de X va a ser 5 por H. Vamos a reducir eso, vamos a dejar de lado las unidades. 5H. Y P de I va a ser 5 o 10 dividido en 5, eso me da 2, 40 por 2, 80H.
Entonces redujimos toda la expresión a eso. Vamos a despejar acá, entonces me va a quedar que P de X dividido en 5 es igual a H, y de que P de Y dividido en 80 es igual a H. Entonces al final, juntando esas dos ecuaciones, voy a tener que P de X sobre 5 va a ser igual a P de Y sobre 80. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 80 lo voy a pasar multiplicando acá. Entonces 80 dividido en 5 por P de X es igual a P de Y. 18 dividido en 5, eso me da 16 P de X es igual a PI. Entonces ahí me da la opción de que 16 P de X es igual a PI. Entonces ahí está la alternativa correcta. Ya, entonces, este igual es como un poquito más, tiene más pasos, pero mañana con más tiempo se los puedo explicar así como con detalle de qué es lo que fui realizando, si es que quedó alguna duda de este ejercicio. Ya, pero nos quedaron pendientes dos, y este es para que comprendan bien como cada término. Ya, chiquillos, que tengo justo una reunión ahora con la coordinadora, entonces los voy a dejar por hoy día, y la clase de mañana, antes de revisar la guía 8, revisamos estos ejercicios, ¿ya? Profe, Dígame. ¿Les parece si mañana, no sé si los del, porque yo tengo con el segundo B tengo primero, pero si el segundo A puede participar a las 2, empecemos todos desde las 2 en adelante y así tenemos tiempo de sobra para hacer todos los ejercicios. ¿Les parece eso? Que nos juntemos los dos cursos otra vez a las 2 y así desarrollamos todos los ejercicios sin problema como de tiempo. Dale, profe. Sí, ¿Sí? no problema. Sí, sí, quedamos con más tiempo. Si ya el tema de la reunión que pusieron encima, entonces tengo que ver eso. Ya, pero mañana entonces nos vemos a las 2 para poder desarrollar estos ejercicios primero y después trabajamos los de la guía 8. Ya. Ya. Que Sí. estén bien, cuídense y Chao, nos profe, vemos cuídese. Adiós, profe. mañana. Chau. Chao. Chao, que Adiós. estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien.